La comida está conectada a nuestro cerebro de una forma que no puedes dejar de comer lo que tu cerebro exige, al igual que necesitas respirar el aire que tu cerebro cree que necesitas. Comencé este tipo de investigación donde estaba viendo cómo nosotros como humanos, sin tomar ninguna pastilla, cómo podemos activar de manera natural este tejido que tenemos para que podamos aumentar nuestro metabolismo. ¿Cómo podemos perder peso pero sin más medicamento? ¿Cuál dirías que es el cambio en el cerebro y el cuerpo con terapia constante de frío? Algo cambia y esa es la química del cerebro. Entonces, si te sumerges en agua fría, tienes un aumento de dopamina. Podría ser hasta 5 veces mayor. En mi opinión, cualquier cosa que dispare la glucosa en sangre y no la baje como debería es una receta para el desastre. La grasa marrón es en realidad nuestro calentador interno personal. Puedes decir que es este pequeño horno automático que aumenta constantemente nuestro calor en el cuerpo para que no nos congelemos hasta morir. Y te ayuda a quemar la grasa blanca. Sí, voy a explicarte esto. El tejido adiposo marrón se activa con el frío. Cuando sientes el frío en la piel, para no enfriarte demasiado, debes regular la temperatura corporal, ¿verdad? Para mantener la temperatura corporal neutra de 37 grados, necesitas regular eso. Habrá una señal al cerebro con un centro regulador de temperatura que dirá, bueno, se está poniendo un poco demasiado frío aquí. Por tanto, aumentaremos la noradrenalina, un neurotransmisor y hormona activada en la superficie de las células del tejido adiposo marrón. Y eso va a quemar algunas calorías porque se necesita combustible para activar esas células de tejido adiposo marrón. Toma glucosa y grasa dentro de las células, donde estas pequeñas mitocondrias la utilizarán como combustible para generar calor. Interesante. Así que en realidad nos calentamos más. Entonces es cuando recibimos aire frío, agua fría. Y luego hay una reacción de adrenalina en nuestro cerebro que señala a nuestras células en la grasa marrón. Entonces hay que calentarse, ponerse más caliente, porque vas a morir si sigues congelándote. Es verdad. Esencialmente, vas a morir eventualmente. Así que caliéntate y actívate para funcionar como una calefacción en la grasa marrón, lo cual a su vez mantendrá tu cuerpo caliente, pero siempre utiliza energía de la grasa blanca visceral almacenada para generar calor. Como combustible, sí. Entonces, queremos que eso ocurra más, como para quemar grasa, ¿cierto? Sí. Está bien, sigue así. Solo quería aclararlo. Sí. Por cierto, fue muy claro. Eso es bueno. Entonces, la grasa marrón activó su termogénesis. Por lo tanto, aumentó el calor. Así que su capacidad para aumentar el calor fue mayor. En los nadadores de invierno, ellos eran simplemente más cálidos en general. Entonces, en la superficie de su piel, simplemente eran más cálidos. Eso significa que liberan mucho calor. Así que tienen una tasa alta de pérdida de calor, podrías decir. Luego podrías preguntar, de acuerdo, si están más calientes, son más cálidos y pierden mucho calor. Tienen que generar calor para que no se enfríen demasiado. Así que necesitamos que nuestros órganos vitales se mantengan a la misma temperatura. ¿Correcto? Así que, para mantener esa temperatura fría y estar liberando mucho calor, entonces tendrás que activar más tu metabolismo, en general. Pero lo que luego observamos fue que también los hicimos dormir en el laboratorio después, y donde pudimos ver que incluso a temperaturas neutrales, sentados en una cama, sin hacer actividad física ni nada, simplemente estando allí y sin aumentar su metabolismo de otras formas, tenían solo este aumento básico más alto de calor proveniente de la grasa parda, lo cual podría indicar que también simplemente tenían más activación de la grasa parda. Tendríamos que estudiar eso más para estar más claros sobre qué es exactamente lo que está sucediendo aquí. Pero creo que es muy interesante que vimos que básicamente tenían más activación de la grasa marrón cuando tenían frío, pero también cuando no tenían frío. Así que todo el tiempo que estuvo activado, se estaba activando, lo que significa que estaban generando más energía, por lo tanto, quemando más grasa. Quemando más grasa, sí. De forma consistente, significa que tienen un metabolismo más óptimo. Suena como que sí, eso es interesante. Incluso cuando no estaban en el frío, simplemente tenían más calor en general. En general estaban más calientes, y eso también se debe a que, cuando están expuestos al frío, pero también porque utilizan la sauna, tienen un mayor flujo sanguíneo hacia la piel,
Y debido a eso, la vasoconstricción y la vasodilatación aumentan el flujo de sangre hacia la piel, lo que significa que tienen una tasa de pérdida de calor más alta. Y por eso también. Así que es tanto la sauna como el frío los que generarían ese flujo sanguíneo hacia la piel y hacen que tus vasos sanguíneos se contraigan y dilaten mejor. Wow. Debido a que tenemos este aumento en la dilatación y contracción de los vasos sanguíneos, entonces podemos disipar más calor, pero también podemos contraer mejor los vasos. Esto significa que si te adaptas al frío, como lo hicieron nuestros nadadores de invierno, también pueden resistir mejor al frío, lo que significa que con el tiempo se adaptan al agua fría y entonces pueden permanecer en el agua durante estos 1 a 2 minutos. Y de esta manera, construyendo esa capacidad que podríamos decir, casi bloqueando, casi. No sintiendo frío. Sí, pues ellos. O menos frío rápidamente podrías decir, porque si no estás adaptado, casi solo lo asimilas. Estás temblando de frío. Tus vasos sanguíneos se contraen, pero no tan eficientemente como los de un nadador adaptado al invierno. Interesante. Claro, vaya, esto es fascinante. Entonces, ¿qué le sucede al cuerpo y al cerebro cuando alguien se sumerge en una tina de hielo o agua helada por 1 a 3 minutos? ¿Qué está ocurriendo fisiológicamente en el cerebro y el cuerpo cuando hacen eso? Sí, hay tanto pasando ahora, es una locura. Todas las células del cuerpo, todo se activa porque este es un momento donde el cuerpo piensa o actúa como si fueras a morir, ya que es una amenaza enorme para el cuerpo. Podrías morir en menos de 20 minutos en agua fría, 15 minutos, media hora, dependiendo de la temperatura y cómo, por supuesto, estés en el agua. Si caes accidentalmente, entonces eso es, por supuesto, peligroso. Pero estamos hablando de exposición deliberada al frío aquí. Así que si haces esto a propósito de manera deliberada y sabes cómo entrar y salir con seguridad, y siempre debes hacer eso, siempre debes tener un plan de escape, entonces deberías pensar en esto como una forma saludable de impactar al cuerpo. Entonces impactas el cuerpo y eso está activando todos tus receptores de frío en el cuerpo cuando te sumerges en el agua fría, y eso va a enviar una señal al cerebro. Hablé de eso justo antes. Y eso va a aumentar la dopamina en el cerebro y toda la citoquina. Eso es noradrenalina, lo cual activa la grasa parda inmediatamente, porque ahora estás activando inconscientemente tu sistema nervioso simpático, y esa naturalidad es tu respuesta de lucha o huida. Así que todo está activado en el cuerpo. El cerebro lo está. Podrías imaginar que porque estás saltando al agua fría, tendrás un mayor flujo sanguíneo al cerebro. Mucha gente dice eso, he escuchado, pero todo lo contrario es lo que realmente sucede. Entonces, cuando entras al agua fría, tienes una disminución del flujo sanguíneo. Una restricción cerebral. ¿Es eso bueno o...? Es un riesgo. Yo diría que es un riesgo en el que no recibes tanto oxígeno al cerebro como cuando simplemente caminas normalmente, lo que significa que tendrás que tener cuidado con cómo entras. ¿Te estás sujetando de algo? ¿Eres nuevo en todo esto? Y nunca lo hagas solo, porque podrías marearte, incluso puedes desmayarte. Algunas personas lo hacen realmente. Y especialmente si haces algún tipo de contención de la respiración antes de entrar o hiperventilación, simplemente no lo recomendaría. Siempre intenta realizar una respiración nasal lenta en el agua, si eres nuevo en esto. Es un reto la primera vez. Sí, intenta calmar tu siempre activo sistema nervioso simpático, activando tu sistema nervioso parasimpático. Pero eso es realmente difícil al principio, aunque puedes intentarlo. Pero lo que yo personalmente diría que la gente debería evitar es hacer respiración hiperventilada antes y dentro del agua, porque eso definitivamente va a activar aún más tu sistema nervioso simpático, disminuyendo el flujo sanguíneo y el oxígeno al cerebro, y aumentará el CO2, teniendo como resultado menos oxígeno entregado a todas tus células en el cuerpo. Y eso es un gran riesgo. Entonces, lo que quieres hacer es una respiración nasal lenta. O puedes inhalar por la nariz y luego exhalar por la boca. Si puedes hacerlo e intentar mantener la calma y pensar en que no hay absolutamente nada malo en simplemente respirar por la boca. Si estás entrando en pánico, eso es, por supuesto, algo que tienes que hacer. Pero luego sal
y conviértelo en una buena experiencia, y después puedes entrar de nuevo. Pero lo que haces es activar el sistema nervioso simpático. Si puedes respirar a través de la respuesta al frío intenso, entonces estás definitivamente bien. Puedes ensayar eso y entonces activarás más el sistema nervioso parasimpático. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues, lo primero que activas es tu sistema de lucha y huida. El sistema nervioso simpático. Todas tus hormonas del estrés están aumentando. Noradrenalina y dopamina. Incluso tienes oxitocina subiendo, lo cual de hecho te hace sentir agradecido. Y tienes esta hormona del amor en tu cerebro. Pero solo debes ser consciente de que lo único que puedes usar para tomar control de tu sistema nervioso simpático es tu respiración. Pero si puedes hacerlo y puedes respirar a través de la respuesta al shock frío, te calmarás después. Y si te echas agua en la cara, también activarás tu nervio vago, lo cual te ayudará un poco. Entonces no solo te limites debajo del cuello, también échate agua en la cara cuando lo estés haciendo. Podrías. Difícil. Es difícil, a pesar de todo. Una cosa que creo que la gente debería intentar evitar es sumergirte, por si acaso. ¿En serio? Sí. Evítalo. Sí, creo que sí. Incluso siendo más avanzado o practicándolo tiempo, aún piensas evitarlo. En realidad, es solo porque evitarlo seguramente te ayudará a mantener tu calor corporal intacto. Todo el propósito es para evitar la hipotermia. Y debes saber que la hipotermia es un riesgo real. Es un proceso. En cuanto entras al agua fresca, inmediatamente estás en proceso de hipotermia. ¡Wow! Lo estás. Y no quieres que tu temperatura central baje a 35. Pero vemos investigaciones que muestran que si te sumerges hasta el cuello, entonces tendrás todo esto. Tienes tu grasa, tienes tus tejidos óseos. Todo está protegiéndote de una pérdida de calor central muy rápida. Pero esa tasa todavía será alta porque el agua está fría. Pero si luego sumerges la cabeza, entonces aumentarás esa tasa de pérdida de calor hasta un 36% adicional. ¡Wow! Así que no quieres perder calor tan rápido porque podría ser peligroso, potencialmente. Y también porque podrías desmayarte si no llega suficiente oxígeno al cerebro. Solo digo que no es necesario sumergir la cabeza. Obtendrás todos los beneficios simplemente entrando al agua hasta el cuello. Y es más seguro. Y por supuesto, debes hacer eso con otras personas alrededor para mantener la seguridad. ¿Existe alguna temperatura específica para iniciar la terapia de hielo o frío? Bueno, el agua fría está por definición a 15 grados centígrados por debajo. ¿Y sabes cuánto es en hoy? ¿Fahrenheit? Lo buscaré más tarde, pero 15 grados. 76 o algo así. De acuerdo. No sé. Porque usualmente entro a los 44 grados Fahrenheit. ¿Son 59? Sí, 59. Pues menores de 60. Sí. Menos de 60 grados Fahrenheit, pues normalmente rondo los 44. Sí. Podría ser menos de 10 grados Fahrenheit. Está por debajo de 10 grados. Y es frío. Y hace bastante frío ahora. Bueno, la cuestión esencial es que si observamos con detenimiento cómo se activa el metabolismo, porque realmente eso demuestra que has activado efectivamente tu sistema nervioso simpático. Y si verdaderamente quieres obtener los beneficios, solo tendrías que ver precisamente cuándo se activa tu sistema nervioso simpático. Y puedes hacer eso incluso con grados más altos que eso. Claro, claro. No tienes que pasar tanto frío. También podrías estar un poco más cálido y no tan frío solo para seguir potenciando ese ejercicio celular, incrementando el estrés hormético y las proteínas de choque térmico en las células, lo que repara células y enzimas, fortaleciendo la célula. Esto lo repara. Lo repara. Y si no te pasas de la raya. Así que si exageras, siéntate en una tina con agua fría durante unos 10 minutos o algo así. Sospecharía que eso será demasiado para el cuerpo si lo haces durante mucho tiempo. Necesitamos investigaciones que muestren cuál es el umbral más alto para esto, y tanto en términos de temperatura como en términos de tiempo. Llevo unos 22 años practicando terapia de frío. Empecé a los 18 y durante la universidad, tras entrenamientos de fútbol americano, probablemente lo hacía 3 veces por semana, casi a diario en unos 50 grados. Probablemente la temperatura oscilaba entre unos 14 o 15 grados centígrados. De vez en cuando, quizá bajaba a 13 grados centígrados, y usualmente el agua llegaba hasta la cintura. Sí, era una especie de tina, como, ya sabes, una tina de inmersión fría que teníamos específicamente para uso deportivo.
La profundidad era más o menos hasta la cintura. Y siempre sentía los efectos físicos después, casi como si hubiera practicado y entrenado sumamente duro. Mis piernas estaban cansadas y bastante adoloridas. Sí. Sumergirme de la cintura para abajo 5 minutos me haría sentir recargado y fantástico. Mis músculos estarían más ligeros y recuperados. ¿Por cuánto? Mucho mejor, quizás 5 minutos. ¿5 o 6 minutos? Sí. Siempre era por debajo de la cintura, entonces no era tan frío como si fuera cerca del cuello, así que se podía tolerar más, solo con las piernas. Y siempre me sentía mejor. Y al día siguiente, después de dormir y recuperarme, sentía como si pudiera saltar de un lado a otro, podía usar mejor mis piernas. Eran más eficientes. Así que obtuve los beneficios de eso durante esos años de universidad. Ahora, en los últimos 10 años, comencé a involucrarme más en esto, simplemente entendiendo cómo optimizo mi vida, cómo quemo más grasa, al aprender más sobre esto. Pero cuando hicieron los estudios controlados, los 2 estudios diferentes, aquellos que hicieron terapia de hielo y aquellos que no lo hicieron, durante esos 6 meses, ¿vieron más pérdida de grasa en aquellos que hicieron la terapia de hielo? En este estudio, ¿viste que sus músculos se fortalecían? ¿Cambió su sangre? ¿Se sintieron más jóvenes? ¿Cuáles fueron los otros beneficios para el grupo de control que se sumergieron en el hielo durante ese tiempo? Es realmente una buena pregunta. ¿Les ayudó a revertir su edad, su reloj biológico? ¿O hizo alguna de esas otras cosas? Sí, bueno, puedes decir, bien dicho, si tienes una presión arterial baja. Yo creo que es realmente una buena presión arterial. Puede sonar un poco aburrido, pero en realidad es un resultado súper interesante y extremadamente estable cuando observas detenidamente qué tan bien está tu metabolismo, qué tan bien funciona tu sistema cardiovascular. Así que si puedes bajar tu presión arterial mediante alguna intervención, entonces es una intervención que deberías valorar seriamente, al menos, porque vimos que los nadadores en invierno tenían una presión arterial y frecuencia cardíaca notablemente más bajas en el nivel básico. Eso significa que probablemente tienen menos inflamación y un mejor metabolismo, observado al medir la grasa marrón. También tenían un metabolismo de glucosa más eficiente. Por lo tanto, al beber esta bebida azucarada, demuestran tolerancia a la glucosa. Lo procesaron mejor, exacto, fue más eficiente. Elimina el azúcar del torrente sanguíneo eficientemente. No es almacenar la grasa, sino eliminarla. Sí, exactamente. Entonces, hicimos esa prueba y vimos que tenían un metabolismo de la glucosa más rápido. También tenían niveles más bajos de insulina. Así que los niveles de insulina tienen que ser lo más bajos posible, porque eso significa que nuestras células son muy sensibles al azúcar. Y eso es bueno, porque entonces no tienes todo ese azúcar circulando en tu sangre. Claro. ¿Qué más vimos? Te preguntas. Entonces, realmente también construyen, y esto puede sonar un poco intuitivo, diría yo quizá que ellos construyeron. Tomamos algunas biopsias de su grasa blanca. ¿Ves cómo luce? Y parece que tienen una lipólisis más alta, pero también sorprendentemente mayor lipogénesis. Tenían una lipogénesis más alta, lo que indica que estaban construyendo mucha grasa blanca. Este fenómeno raramente observado podría ser porque habían aumentado tanto su metabolismo que el cuerpo intenta desesperadamente mantener las reservas de energía. Entonces, la lipogénesis, en términos simples, significa que las células de grasa blanca intentan continuamente restaurar las células de grasa que están perdiendo a un ritmo acelerado todo el tiempo. ¿En serio? Sí, y sí vimos que, sorprendentemente, los nadadores de invierno tenían un porcentaje de grasa más bajo. Nosotros, por supuesto, debido a la naturaleza intrínseca de este estudio, no pudimos determinar si era porque hacían media hora o quizás una hora más de ejercicio por semana, o si era por otro motivo. Pero realmente no es tanta la diferencia, diría yo. Pero también hacían natación en invierno y además usaban la sauna, también el calor. Exactamente. Así que eso va a complementar aún más tu ejercicio y metabolismo. Por lo tanto, tiene sentido que probablemente tengan un porcentaje de grasa un poco más bajo. Y al mismo tiempo vimos en la grasa blanca que tenían una lipogénesis más alta. ¿Qué es lipogénesis? La lipogénesis es una forma de medir. Entonces, ¿qué tan rápido o cuánto quiere el cuerpo aumentar la grasa en las células blancas, para decirlo así? Parece que aquellos cuerpos que se exponían al frío y al calor tenían células grasas blancas que se reproducían más rápido,
porque también estaban quemando calorías. Las quemaban. Entonces ellos estaban como, de acuerdo, necesitamos quedarnos por aquí para protegerte en caso de que haya un ayuno. Y así estaban formando células de grasa tan rápido como las estaban quemando. Quizás no. Ok, pero intentaba con más fuerza. Claro, pero las quemaba rápido en lugar de retenerlas. Claro, también necesitamos ese depósito de grasa para sobrevivir en tiempos de ayuno prolongado. Y este cuerpo humano es justo bastante antiguo, ya sabes, es un ADN súper antiguo desde cuando íbamos de casa y no siempre teníamos tanta comida abundante como hoy, así que el cuerpo sigue siendo el mismo, resistente. Intentamos persistentemente mantener la reserva. Y recuerda que una vez fuimos cazadores y recolectores, ¿verdad? Así que había periodos en los que no teníamos nada y necesitábamos esa reserva para como tener un poco de comida. Aun cuando nada de comida queda, aún tenemos eso, intentamos construirlo. Quiero decir, al ser consciente de tu hambre por exponerte al frío y al calor, probablemente tendrás más hambre y si no comes en exceso, eres propenso a perder peso, diría. Pero, ¿por qué no vemos a nadadores de invierno perdiendo mucho peso? No creo que eso se vea en Dinamarca. No parece que sean particularmente más delgados o flacos que otros. Debes saber cuánto consumes y comes. Lo que sucede en el cerebro es que los receptores de dopamina quieren estar activos y no les importa la razón. Puede que digan, está bien, si no vamos a beber alcohol, hay que comer galletas. Si no me das galletas, hay que comprar en línea o ver pornografía. O cuando el cerebro quiere la dopamina es imparable. Y hay muchas formas de conseguirla, Hay muchas formas de muchas de conseguirla, verdad. ¿verdad? Cielo. Sí. Bien. Entonces la comida era como tu adicción, ¿verdad? Sí. ¿Engordaste, pero a qué te refieres? ¿20 libras de sobrepeso? ¿100 libras de 60. sobrepeso? Y mido 60 libras. 1,61, soy bastante Eres pequeña, entonces tenía obesidad. En la tabla de IMC llegaba a la obesidad y honestamente cada persona en este país está en este punto. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que la adicción a la comida era algo que querías dominar y comprender por ti misma? Bueno, supe que era adicta a la comida en menos de un año y tuve un momento de claridad en torno a eso. Estaba en la universidad y me había mudado de la casa de mi mamá. Rentaba una habitación en una casa compartida y todas las noches salía a comer. Iba a buscar comida para comer muchísimo, la traía a casa, veía televisión y eso pasó en el 95. En aquellos días la televisión tenía canales. No había Netflix. Sin Netflix. MTV y otros 5 canales. Y comía, bueno, entre los alimentos que compraba había pastas, panecillos ingleses con mantequilla y mermelada de fresa. Había un empaque completo de masa cruda para galletas y ni siquiera la precalentaba, solo quería comerla así. Así Dios es. mío. Eso tiene alrededor de 3.000 compraba algunos calorías. Cool Ranch Doritos, chocolate Twix. ¿En una noche? Oh, sí, todo eso. Y cosas enormes. Helado. Y también helado Häagen-Dazs, de Oh, eso Dios que mío. es de fresa, vainilla y café de Häagen-Dazs. Y estaba rodeada de comida. Y también estaba fumando. Y comía y luego salía a fumar y luego volvía a entrar y comía y salía a fumar y eso era hasta las 4 de la mañana y la programación del televisor se detenía y ni siquiera había señal, solo había una imagen de líneas. Como si hubiera No había muerto la nada televisión, más. exacto. Y en ese entonces tuve otro momento de claridad en el que miré alrededor y sentí ese olor a crack en la casa. Y pensé en cómo esto no era un comportamiento de alguien sobria, no estaba libre de adicciones, estaba adicta. Una droga diferente. Ujú. Y, ¿sabes? Mencioné en la reunión de 12 pasos para drogas y alcohol que había comido muchas galletas anoche y como seguí comiendo más, la respuesta fue mixta. Mucha gente me daba palmaditas en la cabeza y me decía, al menos no es crack. Pero cuando decían eso me dolía mucho por dentro y lloraba porque no tenía ni idea de lo mucho que comía. Y si supieran cómo estaba comiendo, no dirían, vamos, vamos. Sí. Al menos no estás fumando crack. Y Sí. era muy No era fuerte. solo un poco de helado. Era Algo mucho. muy fuerte y estaba ganando 20 libras al mes, insostenible, era demasiado. Y engordé muy rápido
Así que entré en un programa de 12 pasos para alimentación. Vamos. Y sí, Dos programas diferentes de 12 pasos. Sí, y el reto comenzó, pero no fue nada fácil. No era como la recuperación de drogas y alcohol. La adicción de comida es más difícil. ¿En serio? Mucho más difícil. Y por mucho, la adicción al azúcar, la harina, la comida es mucho más difícil que la adicción a las drogas y el alcohol. Tanto que me sorprende. Wow. La comida es la droga más difícil de superar. La comida y el azúcar. Azúcar, adicción a la harina. Sí. Y es difícil Más que el porque crack y la cocaína, más que crack. el alcohol. Bueno, piénsalo, Luis. No puedes simplemente renunciar a la comida. Tienes que comer y tienes que buscar un balance. Y está muy claro, y lo sabes, es claro como no tienes que beber. Sí, para mí es sencillo. Sí. Es simple y además No se necesita alcohol para no lo vivir. necesitas para vivir, es muy claro. ¿Sabes dónde te puede llevar el primer trago? Es mejor no tomarlo, ¿no? Pero si la comida o el azúcar es tu droga, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a evitar la fruta con yogur de fondo? ¿Vas a evitar la salsa teriyaki? Sí. Ahora hay azúcar y sal en casi todo. ¿No vas a comer sal? Es muy difícil. Si vas a la tienda de comestibles, probablemente el 3% de la tienda de comestibles no tiene azúcar. Me estoy inventando esa Algo cifra. ridículo. Tal vez 5, El 20, 10%, ¿verdad? Sí, el 20% de las calorías en el supermercado no tienen azúcar agregada. Pero ¿qué pasa con la fruta? Y, ¿sabes? Es difícil La pasta se saber convierte en azúcar, que- ¿no? Exacto. El bagel y tiene la azúcar. harina, sí, la harina es el sustituto de la dopamina. Y si dejas de comer azúcar y Te no va a haces nada afectar. con la harina, exacto, estarás haciendo quesadillas y comiendo pasta y macarrones Tampoco se va a con pensar con queso claridad todo el día. Exacto. Afecta al cerebro, ¿verdad? Así que sí, entonces es más difícil y por supuesto tenemos que comer y nuestros cerebros fueron diseñados para buscar y conseguir alimentos. Es una obsesión continua. Es difícil comer un poco y decir, está bien, ya terminé. Te hace querer tener más. Bueno, ahora están haciendo los alimentos deliberadamente así para que sean adictivos y, ¿sabes? Cuando dejé de fumar crack, entré en un mundo en el que nadie me alentaba a consumir. Todos me alentaban y estaban felices por mí. Y podía conducir al trabajo sin ningún cartel que me Nadie te estaba incitara a presionando a fumar usar. crack. Exacto, Sí. nadie me presionaba. Pero trata de decir, no gracias, no como calabaza ni azúcar en acción de gracias. Cuando intentan servir pastel de calabaza, te van a ver raro. Te dirán que solo pruebes un poco. O sí. dirán que no puedes hacer dieta en acción de lo gracias. sé. Es como, pero esto es lo que debo hacer, tengo que eliminarlo. Es un estilo de vida. Exacto, es algo que tienes que hacer para ti. Y es más difícil por muchas razones. Ni siquiera puedes ir a, bueno, no me has ofrecido nada para comer desde que estoy aquí, pero eso es raro. Por lo general habría bagels y pastelillos. postres. Te ofrecen café, crema y azúcar, está al alcance de la mano, ¿sabes? Es Lo siento, muy- soy un mal anfitrión. Estoy tratando de ser buen anfitrión al no Bueno, ofrecer nada. ese es el punto. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que darnos cuenta de que si tenemos un vecino nuevo, no le hacemos ningún favor horneando galletas. Probablemente tienen diabetes, sobrepeso o enfermedades del corazón. El 63% de las personas mueren demasiado jóvenes y con dolor por enfermedades causadas por la comida que les estás ofreciendo. 63%. 63% de las Están personas. muriendo jóvenes debido a Los los alimentos Así con diabetes es. y otras cosas Todo causadas eso, por ella. sí. Hablo de los accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón en lugares donde la gente no come así. ¿Tienen enfermedades? No, lo que lo causa es la comida. La enfermedad cardíaca no es una consecuencia natural del envejecimiento. ¿De qué se muere la gente? Las enfermedades que causan los alimentos que comen. Así que tenemos que cambiar. Cuando tengas un vecino nuevo, hay que visitarlos y llevarles flores. Una hermosa planta en maceta. Invítalos a tu casa a jugar. ¿Sabes? Cualquier cosa. Haz amigos. Pero no tienes que hornear galletas. Necesitamos cambiar nuestra forma de operar en la sociedad. Sabes, la situación es mala y luego vendrán las consecuencias. La tasa de obesidad sigue aumentando sin cesar. y ¿Cuántas personas obesas hay en los Estados Unidos en este momento? La última estadística es de 42,4, pero creo que ahora es 50, Luis. Esto es lo que sucede. Les lleva 2 años recopilar todos los datos, estado por estado, y publicar los números. Creo El que era un último- tercio hace unos años. Así ¿Es es. el 42% Y en la última estadística? 42%, pero eso fue antes del COVID. Va. Fue antes del COVID. Y, Sí. y después, un poco menos de la mitad de la población ganó algo como una cantidad ridícula de peso durante el COVID, por lo que creo que es 50%. ¿A qué te O- refieres con obeso?
Oh, de acuerdo, con el IMC, ¿no? Así que lo normal, según eso, es de 18.5 a 25. De grasa corporal. Eso aporta al IMC mayor Bueno, total de el 18.5. peso está relacionado en comparación con la altura, Entiendo. ¿no? Es el peso comparado. Por supuesto que no es muy preciso porque alguien Claro, podría claro, ser claro. fisioculturista Pero eso y es común. sí. Es una pequeña población. Es un porcentaje muy pequeño, sí. Eso no es lo que pasa a la mayoría. No todos nos estamos volviendo más fuertes. Ese es el problema. Así que, bueno, la obesidad extrema es cuando tienes un IMC de 30 o más. De 25 a 30 sería sobrepeso y más de 30 se considera obesidad. La obesidad se divide en tipos. Más de 35 sería el tipo 2. Más de 40 sería el tipo 3. Así que, Wow. sí, es... ¿Y qué pasa con las personas que son obesas en general? ¿Cuáles son los desafíos con los que luchan cuando comienzan a aumentar más? Hay muchísimos, es increíble. En esta parte es donde tengo mis reservas sobre los movimientos que dicen que hay salud sin importar el tamaño y la positividad corporal. Incluso hay maniquíes de gran tamaño. La investigación es clara. Ser obeso es perjudicial en muchos niveles. No es solo porque es satanizado y denigrado en la sociedad. Soy una gran defensora de no avergonzar a las personas gordas, ni a discriminarlas o tener prejuicios, absolutamente. Todos necesitan tener acceso a buena atención médica y hay investigaciones que muestran que cuando tienes obesidad no tienes acceso a eso. Sí. Y es un problema serio, pero lo que vemos es que hay trastornos de estado de ánimo, depresión, ansiedad y es muy mala para el cerebro. Enfermedades como la demencia. Hay un aumento en 13 tipos diferentes de cáncer. Hay enfermedades del corazón, diabetes, problemas articulares, musculoesqueléticos, artritis. Además, También afecta psicológicamente. afecta nuestros conceptos de nosotros mismos. Y esto, la propia identidad, sí, la ¿no? identidad Sí. propia. Muchos casos de obesidad están impulsados por la adicción a la comida. No solo se trata de estar genéticamente predispuesto a aumentar de peso, también hay adicción a la comida y muchas veces intentamos darnos cuenta que no es bueno comer de esa forma. Sabemos que no está bien, ni va de acuerdo con nuestros valores, pero si tratamos de cambiar, entonces nos vemos fallar. Así que, ¿qué sucede en el cerebro? Nadie habla de esto, Luis, pero es muy importante. Y la comida está conectada a nuestro cerebro de una manera que no puedes dejar de comer lo que tu cerebro exige que necesitas. Al igual que necesitas respirar, el aire que tu cerebro cree que necesitas, ¿verdad? No podemos contener la respiración solo con fuerza de voluntad y querer subir escaleras de No. un edificio. No podrías, y no importa cuánto lo quieras. Hay una escala de tiempo y toma meses y meses de lograr perder peso. Y si tienes un número específico, Parece lejos. no puedes hacerlo. No se pueden restringir calorías por la forma en la que la mayoría de las dietas están configuradas. No puedes. El cerebro se convence de que te estás muriendo de hambre y cambia tu perfil hormonal para obligarte a comer, pero lo que sucede es que te hace pensar que cambiaste de opinión y decides comer nachos y pizza y beber cerveza. Y te hace pensar que has cambiado de opinión y fue tu decisión. Y tu cerebro te convence de que has cambiado de opinión y de que ahora vas a comer de la misma forma si haces el experimento y tratas de subir las escaleras corriendo sin respirar, creerás que en algún momento decides tomar aire. No, estás obligado Sí, a hacerlo. pero creerás que lo decidiste. tienes que hacerlo. Sientes que tu cerebro se da cuenta, no puedes hacer esto, es un experimento estúpido o no voy a tener éxito. Sí. Y eliges respirar, pero ¿qué tipo de elecciones son esas? No es una elección forzada, no es una elección. Sí, o te desmayas o tienes que hacerlo. Sí. Tienes que hacerlo, tu cerebro te está obligando a decidir, entre comillas, y lo que sucede cuando decides comer esa comida es que crees que te has defraudado. Con el tiempo, te ves a ti mismo elegir, con comillas, decepcionarte y llegas a la conclusión de que no te amas a ti mismo y también de que no te valoras, que no quieres tener éxito en lo que te importa porque te ves saboteando tus intentos de perder peso. Así que
lo que sucede después de años y décadas de esto es que tienes un profundo daño psicológico de baja autoestima y autodesprecio. Fracaso constante. Fracaso sí, constante, exacto, es un bucle donde te preguntas por qué, incluso con personas que tienen éxito de otras maneras, ya sea criando familias con éxito, muchos amigos, son personas amables y leales con carreras increíbles. Podríamos llamarlo el efecto Oprah, ¿no? No puedes señalar a Oprah y decir, le tienes miedo al éxito. Simplemente no quiere perder peso, ¿verdad? No hay miedo al éxito, ni deseo, ni de intelecto. Se hace lo mejor que se puede. ¿Verdad? Es exitosa en todos los sentidos. La comida es algo diferente, es la guerra más difícil que existe, es bajar de peso y no recuperarlo. Hace poco tuve una entrevista con el doctor Gabo Mate. No estoy seguro Sí, si Gabor has oído Mate. hablar de él. Sí, me cae él muy bien. habla también de la adicción en general. Le pregunté cuál es la raíz de toda adicción. Él dijo, trauma sin resolver psicológicamente, internamente, aunque aún tiene que sanar, aprender a enfrentar y curarlo. Asumo que tiene que haber disciplina y un programa, entre otras cosas, en juego para ayudarte a ser responsable a la adicción. Sí, Si no llegas a la raíz del trauma sin resolver, seguirá siendo difícil no ser adicto a las cosas. ¿Cómo resuena eso contigo? sí. ¿Sabes? ¿Sientes que también hubo un trauma asociado en tu vida que te llevó a buscar cosas que se estaban volviendo más adictivas? Bueno, tal vez, sí, sabes, la vida es difícil y algunas cosas, pero seguro que no hubo un gran trauma. No fui abusada, no... Sí. Derecha, no necesitas Sí. ser un gran trauma. Puede ser algo pequeño o consistente. Sí, y diría que tengo una perspectiva un poco diferente como neurocientífica que estudia la adicción en el cerebro. Y el trauma y la adicción tienen una relación muy especial. Bien. Y, la mayoría de los adictos, no diría que todos, algunos, tienen antecedentes de trauma. Y curarlo es absolutamente necesario para una recuperación sostenida a largo plazo. Y, en realidad, creo que la adicción es más... algo que el cerebro aprende, lo que funciona, y con el tiempo, sabes, si no se controla, puede ser muy malo, y el trauma también puede estar en la mezcla, pero Ujú. ¿por qué no se controla? Algunas personas lo controlan o simplemente no dejan que llegue tan lejos. Se ven a sí mismos yendo por un camino que no quieren seguir, o tal vez algún familiar yendo por ese camino que no quieren seguir y nunca comienzan. No lo siguen, No sí. lo hacen, ¿no? Así que, bueno, puede ser algo traumático, pero a veces puede que no sea algo traumático. Interesante. El cerebro simplemente es así. Para un tercio de la población que parece que tiene una personalidad más adictiva extrema, su cerebro conecta su dopamina a sí mismos. Exacto, se ¿Se cablea. conectan? Se configura para la adicción, exacto. Hay una gran cantidad de cambios que ocurren en el cerebro con la adicción. En primer lugar, sucede la regulación negativa de la dopamina. En el cerebro hay una vía de motivación de recompensa por adicción. El área tegmental ventral, el núcleo accumbens y todo ese impulso por la dopamina. Y lo que sucede es que se inunda esa área con demasiada dopamina, con cantidades impías. Honestamente, no hay nada parecido a las donas que sean naturales. Arándanos no es lo mismo, ni cerca. ¿Qué existe en la naturaleza que sea como una dona? Nada. Es el equivalente de la pornografía para el sexo, ¿sabes? Es los llamados estímulos supranormales. ¿Sabes? Son Es extremo. muy Harina, extremos. azúcar, todo en uno. Oh, Dios mío. Inundas el cerebro con demasiada dopamina y los receptores dicen, wow, no había experimentado nada igual con cosas naturales. Y se adaptan y se regulan a eso, y los receptores se vuelven menos numerosos, menos sensibles, para compensar la inundación que sigue llegando todo el tiempo. Así que es muy difícil porque tienes que reconfigurar el cerebro, pero no pasará nada malo siempre y cuando sigas consumiendo excesivamente. Mientras sigas comiendo donas, tú estarás bien. Pero, ¿sabes? Si no se recarga cada pocas horas, entonces es un problema, porque te vas a sentir inquieto e irritable, no te vas a sentir bien del todo contigo, porque ya no tienes suficiente dopamina de referencia. Cuando Así alguien que- come una dona, ¿qué le sucede a nuestro cerebro y nuestro cuerpo? así que afecta el cerebro primero.
La dopamina inunda esa área y Dice, esto es increíble. es increíble, nos encanta esto. Queremos más. Sí, exacto. Y con el tiempo, te empieza a gustar menos esa dona, pero quieres más. Oh, no. Y luego estás en problemas. Grandes problemas, ¿verdad? Lo es. Y te gusta menos, pero quieres más. Existe una increíble línea de investigación que muestra que las personas con obesidad y con adicciones tienen un sistema de deseos fuera de control, porque ya ni siquiera les gusta lo que consumen. Probablemente después se sienten mal consigo mismos, ¿verdad? Piensan, ¿por qué hice eso? No se sienten bien. Mi estómago me dice que no quiero, pero necesito más para sentirme bien. Sí. ¿Por qué no se sienten bien? Exacto. Quieren algo para que puedan sentirse mejor. ¿Sí? Y cuando comes esa dona, por supuesto que afecta el sistema de azúcar en la sangre y el sistema de insulina. Todo Hay aumenta. aumentos de azúcar en la sangre que provocan una descarga de mucha insulina en el sistema, lo que comienza a crear falta de sensibilidad a la insulina, y eso te puede llevar a desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2, porque no se supone que el azúcar en la sangre suba tanto, se supone que no debes inundar el sistema con tanta insulina. Nunca Y hubo con el eso en la naturaleza. No, nunca. Sí. Y todos los sistemas comienzan a compensar y con el tiempo te enfermas más y más y más. Pero cuando realmente explicas, bueno, tal vez deberíamos vivir lo más cerca posible de la Tierra. Y esto es una cosa bastante equilibrada y honesta de decir, así que estos almidones refinados, sí, se empieza a notar. Bueno, sí, hay potencialmente más riesgo de inflamación. Hay potencialmente más riesgo de obviamente mayor glucosa en la sangre y cosas por el estilo. Y en un mundo donde más y más de nosotros nos estamos volviendo resistentes a la insulina, es muy importante prestar atención a eso. En mi opinión, cualquier cosa que dispare la glucosa en sangre y no la baje como debería es una receta para el desastre. Sí. Porque, ¿qué pasa cuando el cuerpo está en ese pico alto de glucosa, azúcar en sangre con frecuencia durante todo el día, mes tras mes, año tras año, década tras década? ¿Y qué le hace eso al cuerpo? Al sistema nervioso, al cerebro, al intestino y a todo el sistema en conjunto. Sí, quiero decir, la glucosa alta es el problema número 1. Pero el problema secundario es que realmente se convierte en una especie de problema, y es la hipersulinemia. Los niveles de insulina son muy altos. ¿Cómo se llama eso? Hipersulinemia es cuando los niveles de insulina son realmente altos. Que la glucosa esté alta es una cosa, pero que la insulina esté crónicamente alta es otra Consistentemente, situación. no bajando, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces ahí es donde soy muy cuidadoso con esto. Tener un pico de glucosa no es inherentemente malo. Si comes algo con carbohidratos o incluso fruta, vas a tener un pico. No se puede detener. Es probable que te ocurra. Pero si no vuelves a bajar, es cuando tienes un problema. O si tienes la insulina constantemente alta porque todo está descontrolado. El páncreas no sabe qué hacer y las células beta no están produciendo insulina al ritmo adecuado y producen más porque no están seguras de lo que está pasando. Así que mientras la insulina vuelva a bajar esa glucosa, porque digamos que comes un bagel. Comes un bagel y tu glucosa sube. Bueno, lo siguiente que va a pasar es que el hígado va a detectar que la glucosa está en el torrente sanguíneo y va a enviar una señal al páncreas. Y el páncreas va a secretar insulina. Y es esta hermosa armonía de la producción de insulina que permite que la puerta de la célula se abra y la glucosa baja y todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. Demasiado bien. Pero en alguien que es resistente a la insulina, esa puerta celular no se abre. Así que la glucosa subió y la primera señal estaba funcionando. Bien, vamos a producir más insulina. Pero el problema es que ahora la célula no responde a la insulina. Así que solo estás produciendo más y más y más insulina para tratar de resolver este problema de glucosa en la sangre. Entonces tienes dos problemas. Tienes hiperglucemia e hipersulinemia. Ahí es cuando realmente empiezas a tener estos problemas. ¿Es cuando te vuelves obeso o qué pasa entonces? Quiero decir, sin duda puede desempeñar un papel con esto. Creo que la pieza más grande es la pieza de la inflamación. La inflamación puede conducir a la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina alimenta la inflamación. Y me gusta pensar en eso como una estática. Bien, piensa en la estática de la radio. Digamos que tú y yo estamos hablando en una radio de 2 vías y estamos a 1 milla de distancia. Y si no hay estática ni interrupción de frecuencia, puedo hablar contigo, puedes oírme bien, pero ahora de repente algo ha creado un montón de estática. Y estoy tratando de hablar contigo y tú no estás recibiendo mi mensaje o teléfono celular es mala señal. Más inflamación empiezas a tener. Esa es la forma más sencilla y coloquial de decirlo. Está creando estática. en el Interrumpiendo cuerpo. la señal, ¿sí? Y esta señal va a ser interrumpida desde el eje hipotalámico o pituitario hasta el nivel pancreático y muchos niveles diferentes en el cuerpo. No solo tiene que ver con la dinámica de la insulina.
Así que una vez que esto sucede, se hace más difícil y más difícil y más difícil de enviar una señal y entonces todo se sale de las manos. Y entonces tú estás en estado para las enfermedades crónicas y todo eso, cuando los niveles de inflamación son altos. Si tú estás realmente preocupado por esto, quiero decir, ir a obtener un desglose de los paneles inflamatorios. Mira tus niveles de proteína C reactiva, y eso realmente dice mucho, pero sin una opinión experta en la interpretación de esos datos puede ser simplemente paralizante. Claro. Pero volviendo al tipo de almidones refinados y carbohidratos refinados, eso es algo que no tiene. La fibra no está en su lugar para ralentizar la digestión, te faltan los minerales, te faltan muchos de los otros componentes que normalmente ralentizarían la digestión, por lo que puede ser un pico a un nivel controlable. Y te quedas con este pico fuera de control que no tiene nada para frenarlo. Entonces, ¿cuál es la principal causa de resistencia a la insulina? Es una pregunta muy difícil de responder. Y las dos partes que suponen en este momento, una parte dice que es la ingestión de grasas saturadas, lo cual es No grasas interesante. trans, grasas saturadas. Bueno, las grasas trans también juegan un papel en esto, porque las grasas saturadas en general, suscribo esa idea, no al 100%. Creo que en diferentes departamentos sí. El otro lado dice, de acuerdo, es simplemente comer demasiada azúcar y tener el azúcar alto. Creo que hay advertencias con ambos. Consumir demasiado azúcar es sin duda un problema si no la estás usando. Y creo que volvemos a lo básico que la gente en Internet a veces olvida, porque es muy fácil tener una visión de túnel y hablar de una sola cosa. El azúcar es el problema, el azúcar es el problema, el azúcar es mala. No creo que el azúcar sea algo de lo que todos deberíamos comer un montón, pero ¿se te puede conceder más amnistía con tu consumo de azúcar si realmente estás moviendo tu cuerpo? Por Sí. supuesto. Y ese es el problema al que nos enfrentamos, así que la cuestión del azúcar sí, comer azúcar es definitivamente un problema. Cuando se trata de resistencia a la insulina, come, si no eres activo. ¿Sirve eso como licencia para decir que puedes comer todo el azúcar que quieres si eres activo? Por supuesto que no, pero la advertencia es que, una vez más, la gente come mucho azúcar y luego se sienta, no se mueven. Y el mayor impulsor que estamos viendo ahora para la sensibilidad a la insulina, lo contrario de la resistencia a la insulina, es la masa muscular esquelética y mover el cuerpo con dicha masa muscular esquelética. Así que cuando tienes eso te ayuda a mover la insulina hacia abajo, ¿o qué es eso? Se llama sumidero de glucosa. Así que si tú piensas, si miras mi bíceps y piensas en él como... Es un muy buen bíceps. Es un bonito bíceps, ¿verdad? Así que piensa en ello como un sumidero de glucosa, donde esto es casi un depósito de glucosa que consumo. Puedo consumir glucosa, y si muevo mi cuerpo hay algo llamado la glucosa independiente, o independiente de la insulina, la captación de glucosa. Así que lo que eso significa es independiente de la insulina. Puedo absorber glucosa directamente en mis músculos. Cuanto mayores sean los músculos que tengo, más glucosa puedo absorber. Actúa como un sumidero. Y no te afectará tan negativamente. Y eso te impactará negativamente, correcto. Porque tengo mucho más potencial para almacenar como glucógeno. Y mucho más Y potencial procesarla para y incinerarla y usarla. Así que... Si no tienes el músculo, supongo, es calidad de músculo, es la masa muscular, es la densidad, o si no, ¿qué pasa con el músculo? Creo que eso se está por ver. Creo que ahí es donde estamos viendo más investigación. No creo que el tipo de fibra muscular importe. Bueno, podría estar equivocado. Al menos no vemos eso ahora. No he visto ninguna investigación, ni siquiera in vitro. Pero es muy interesante y la gente no necesita ser culturista. No estamos hablando de cantidades ridículas. Estamos hablando de que el músculo es la mayor succión de glucosa. Así que quiero decir, sería una explicación muy simple decir, si tengo a alguien que pesa 110 libras sentado a mi lado, con muy poco músculo, y comiéramos el mismo trozo de pastel, la glucosa de esa persona probablemente subiría más que la mía. ¿Correcto? Incluso si tuviéramos pesos similares, pero solo nos fijamos en la masa corporal magra. Digamos que yo peso 180 libras. Alguien sentado aquí pesa 180 libras. Yo tengo 140 libras de músculo. Esto no va a ser exacto. Yo tengo 140 libras de músculo, ellos tienen 80 libras de músculo o algo así. Su respuesta a ese trozo de pastel de chocolate va a ser totalmente diferente a mi respuesta a ese pastel de chocolate, aunque pesemos lo mismo. Correcto. Así que es un trozo muy grande. Y luego suelo decir, incluso moviendo tu cuerpo, flexionando tus bíceps o haciendo algunas sentadillas, succiona glucosa en ese músculo súper rápido. Sin levantar pesas. Sin Solo levantar funcionando. pesas, solo mover el cuerpo. Y entonces cuando dices, ¿cuál es la mayor causa de la resistencia a la insulina? Es el consumo de estos carbohidratos hiperpalatables, procesados y altas cantidades de carbohidratos en conjunto con no mover el cuerpo.
Por eso quiero decir, ves atletas que pueden consumir 500 gramos de carbohidratos. Y ese es el problema que tengo con gran parte de la comunidad de CrossFit. Es que tienen los atletas de CrossFit 500 gramos de carbohidratos, 500 gramos de carbohidratos. Hablando de los atletas de CrossFit principiantes, Claro. que hace 40 minutos de entrenamiento de CrossFit y luego se sienta en su trasero el resto del día en su oficina. No están constantemente moviéndose y flexionándose Exactamente. y moviéndose y todas estas cosas. Y supongo quiero hacer un servicio a la otra parte de esta discusión. La pieza de grasa saturada. Es interesante porque una pieza de grasa saturada básicamente implica que cuando consumes altas cantidades de grasa saturada, sí afecta a las células beta y su producción de insulina. Ahora, cuando se mira esto, la comunidad carnívora o la comunidad súper baja en carbohidratos consume altas cantidades de grasa saturada y por lo general no desarrollan resistencia a la insulina. Así que lo que empezamos a ver debe ser este término medio. La grasa saturada se convierte en un problema cuando está en conjunto con el consumo excesivo de todo lo demás. Así que por encima de cierto punto, la sobrealimentación en general se convierte en un problema. Por encima de cierto punto, probablemente podrías comer moras en exceso. Por encima de un cierto punto, tú probablemente podrías comer en exceso aceite de coco, una grasa saturada. Pero existe esta línea de ¿cuándo es demasiado? Y esto es vago, pero es importante Probablemente mencionarlo. depende del tipo de cuerpo de cada persona y cosas así. ¿Alguna vez has hecho monitor de glucosa? Todo el tiempo. Normalmente llevo uno. Ahora mismo no, porque acabo de estar de ¿Alguna vez has vacaciones. probado decir, ¿sabes qué? Voy a probar los peores alimentos, las cosas con más azúcar o las diferentes combinaciones de grasas y azúcares y ver cuál de ellos provoca más picos en tu cuerpo? Todo el tiempo, sí. ¿De verdad? Sí, y suele ser sorprendente. Y normalmente tiene que ver ¿Es como un con... pedazo de pan o algo así? Sí, ¿Un bagel? es una locura. Quiero decir, por ejemplo, el arroz me sube por las nubes. Pero si como un trozo de pizza, no me sube. Ahora, hay una razón obvia para eso. Eso me da esperanzas para Sí, ¿verdad? consumos de pizza. Hay grasa en la pizza que está frenando los carbohidratos. Hay algunos proteína de las Carne, pizzas, sí. Gordon. Sí, así que se trata de bien esta combinación de cosas. Lo que de nuevo se vuelve muy granular. Pero por lo general el consumo de carbohidratos sin oposición singular subirá a los picos muy alto. Pan contra pan, queso y carne. Correcto. Pero también tenemos que tener cuidado de no confiar en el azúcar en sangre como único problema. Porque si nos fijamos en eso como el único barómetro de nuestra salud, entonces eso sería decir, de acuerdo, está totalmente bien, siempre y cuando tenga ese pan de masa fermentada con un montón de mantequilla Sí, todo claro, el tiempo. eso no es bueno, sí. Es como que envía el mensaje equivocado. Pero creo que algo que todos deberíamos tener en cuenta es nuestra dinámica de insulina y nuestros niveles de glucosa en sangre. Creo que nos dice mucho como un barómetro general de cómo estamos utilizando el combustible en nuestro cuerpo. Y eso es como esta cosa fundamental que hemos olvidado. Todavía no lo he hecho. He tenido muchas de las diferentes empresas que tienen el monitor de glucosa y el seguimiento y todas estas cosas llegan a mí. Y creo que todos ellos son muy, muy poderosos con lo que están haciendo, dándole los datos. No sé, tal vez solo soy un bebé, no quiero tenerlo allí durante una semana o lo que sea, pero siento que me dará mucha más información sobre todo lo que comes porque te dice toda la información justo después de Sí, comerlo. es más o ¿verdad? menos en tiempo real. Así que parte de mí se siente que tengo que empezar a hacer esto para realmente marcar en la próxima década de mi vida para asegurarme de que estoy haciendo todo lo que pueda sin obsesionarse demasiado. Es como tener un equilibrio de ser capaz de consumir algunas cosas, pero también asegurarme de que estoy muy saludable. Y tú lo Oh, recomiendas, sí, ¿verdad? por supuesto. Mi mujer se oponía porque pensaba que le iban a clavar una aguja enorme en el brazo o algo así. Sí, sí, sí. Es sencillo. No, ni siquiera lo sientes. Y a mi mujer le enseñó muchas cosas sobre cuándo le venía el ciclo y cosas así. Cosas locas en las que no pensamos en general. Al igual que, bueno, ¿qué pasa la semana antes de su periodo? Oh, ¿por qué soy resistente a la insulina en este momento? Ni siquiera he estado comiendo mal y este melocotón me está subiendo el pico como loco. Te enseña que las hormonas cambian las cosas. El sueño cambia las cosas. Y creo que eso es lo que realmente me enseñó un monitor de glucosa. Fue cómo podía comer. Soy una especie de robot con lo que como la mayor Sí. parte del tiempo. Y cómo como el lunes. Totalmente descansado. Reacciona a mi cuerpo totalmente diferente a comer lo mismo el martes, después de una noche de mal sueño. Comiendo literalmente lo mismo. Podría ser literalmente el mismo entrenamiento también. Y he probado que es como de lado a lado. Es una locura. O lo que hace el estrés. Caminando por el aeropuerto. Solo el estrés de pasar por el aeropuerto. TSA, todo. No te das cuenta porque estás ocupado y concentrado, pero tu ritmo cardíaco suele dispararse. Si llevas algún tipo de wearable, lo notas, pero lo que no te das cuenta es de lo que le pasa a tu glucosa. Y te da una perspectiva de
Wow, las personas que están estresadas todo el tiempo. No es de extrañar que tengan la glucosa crónicamente alta. No es solo su dieta, es también su estilo de vida. Y te da, de nuevo, es solo otro punto de datos. Y es como todos los puntos de datos que podemos obtener para ayudarnos a navegar Así nuestra que vida. lo que estás diciendo es, el estrés es un factor masivo y la capacidad de mantener situaciones estresantes y permanecer en paz bajo estrés es un factor masivo para mantenerse saludable frente a enfrentarse o tener más inflamación en su vida. ¿Es Eso así? puedo decirlo sin duda. Así que parece que podrías comer los alimentos perfectos, podrías dormir 7, 8 horas, ¿sabes? Pero si no sabes cómo manejar tus emociones y permites que tu entorno te estrese, que tus relaciones te estresen, que tu cuenta bancaria te abrume, entonces podría afectarte. Podría ser extremadamente insano en el cuerpo también. Si no manejas el estrés, ¿es así lo que estás Al diciendo? 100%. Incluso si haces todo lo correcto, Sí. el seguimiento de tus alimentos, tus macros, ¿Eso puede que estás estresarte en más? ayunas, que estás ayunando, sea lo que sea. Pero si no entiendes cómo conectar la mente y el corazón Sí, y crear paz y sanar las diferentes cosas que te están provocando, entonces vas a estar abrumado y tu cuerpo va a estar enfermo. correcto. Vaya. Sí. Y eso se nota. Cuando miras cualquier prenda de vestir. Me pongo un monitor Whoop y luego muchas veces estoy usando un... Los dos. La gente me pregunta por qué llevas ambos y por qué llevas también un MSG. Porque no quiero depender de una sola pieza. Quiero ver dónde están mis denominadores comunes. Y puedo Claro. decirles que muchas de las personas con las que he hablado, atletas profesionales, militares, de operaciones especiales, de la NFL, de la NHL, de lo que sea, cuando llevan varios monitores y miramos su glucosa continua, vemos que bajo estrés, los patrones son muy similares. Es mala respuesta a la glucosa, mala respuesta a... Más estrés se convierte en un catalizador para cualquier poco de estrés. Falta de sueño, más estrés. Y eres como una bomba de tiempo. Y por lo general van de la mano, porque no duermes cuando estás estresado o te Comes bocadillos estresas. por la noche o lo que sea, ¿verdad? Sí, sí. De acuerdo. Esto es interesante. En tu vida, ¿cuáles son las principales causas de estrés para ti? Y también, ¿cuáles son las principales causas de estrés para la gente? ¿Son las relaciones? ¿Es la familia? ¿La carrera? ¿El dinero? ¿Qué es lo que estresa a la gente y qué es lo que te estresa a ti? Es una buena pregunta. Creo que la gente con la que hablo en varios niveles altos. Los atletas profesionales. Los militares trabajan con los grupos de operaciones especiales con los que trabajo. Su dinámica familiar es excepcionalmente estresante, porque es un poco... Se van o durante 6 simplemente meses. operaciones especiales. Pueden desplegarse en el último minuto, lo que sea. Y eso es casi una anomalía. Así que sus situaciones están muy estresadas, basadas en las relaciones. Pero con la mayoría de la gente con la que hablo, sí. Gran parte de su estrés proviene de las relaciones y de su ¿De familia. verdad? Y es salvaje, porque he tenido que posicionarme de una manera diferente. Relación, he estado con mi esposa desde la escuela secundaria, por lo que eso pesa. Tengo 2 hijos pequeños. Eso es estresante, pero cómo percibes ese estrés lo es todo. ¿Verdad? ¿Recuerdas el trabajo de Angela Duckworth? Estoy seguro Sí. de que estás familiarizado con eso. ¿Cómo percibes el estrés? Es realmente cómo te impacta. Estrés, angustia y todo eso. Es como... Es tu interpretación de los hechos, no Sí. el acontecimiento en sí. ¿Qué causa estrés? Precisamente. Es como lo percibes e interpretas. Sí, un niño de 4 años que está emocionado por ir a Disney mañana. Su respuesta fisiológica en su cuerpo es muy similar a la mía en la época de impuestos. ¿De verdad? Pero piénsalo, están emocionados por ir a Disney. La adrenalina está Sí, alta. todo esto, el cortisol, la adrenalina, todo igual que yo a la hora de pagar impuestos. Y es de nuevo una manera simple de decirlo, pero es la interpretación. No puedo emocionarme por pagar impuestos. No importa cómo lo diga, eso no sucede. Pero puedo, si realmente lo intento, encontrarle un giro positivo que pueda aliviar la carga. Y mi punto al decir esto es que con las personas que están estresadas por sus relaciones, o digo la familia, porque las relaciones pueden ser un poco más difíciles. Cuando alguien acaba de conocer a alguien hay estrés en la relación porque estás tratando de Pero alinear una los vez que valores estás en una relación fundamentales. y tienes una sociedad. Y los valores fundamentales están alineados y cosas por el estilo. La forma en que percibes ese estrés debería ser diferente. Animo a la gente, especialmente a los atletas profesionales que viajan todo el tiempo, a que digan, mira tus relaciones y tu familia como algo positivo. Eso es estrés simplemente trabajando. El estrés que experimentas con tu familia, aunque es duro, es trabajar para mejorar la relación. Ok,
Compara eso con el estrés financiero y algunas cosas que están un poco fuera de tu control. No quiero decir que las familias no están totalmente en tu control. Pero miro a mi familia como, no voy a dejar que esto sea un factor de estrés que va a girar y quemar. Voy a dejar que sea un factor estresante porque necesito intimar con mi mujer, porque es importante para nuestro matrimonio, aunque no quiera. Sí, sí. No lo veo como algo malo. O necesito pasar este tiempo con mi hijo, incluso aunque esté cansado y agotado. Oh, maldito niño. No, es como, ok, oye, estoy cansado, pero es que voy al gimnasio. Sé que esto me está haciendo algo bueno, incluso si no estoy de humor. Esa es una categoría diferente. Y lo que me estresa a mí, personalmente, como a ti, es que somos visibles todo el tiempo. Y la gente se olvida de que ser visible viene con un montón de diferentes atributos negativos. Claro, tiene sus ventajas. Claro, es genial en muchos sentidos. Pero cualquiera que haya estado en el centro de atención y bajo escrutinio todo el tiempo es un estresante constante. Y no importa cómo le des la vuelta, esto te va a pesar. Así que mi forma de afrontarlo es simplemente ser consciente de ello y reconocerlo, y entender que está bien sentirme como me siento. Creo que la gente está mucho más dispuesta a añadir cosas a su vida que a quitar cosas, a las Sí, que se por han supuesto. acostumbrado o han disfrutado. Así que creo que lo primero es que debes moverte todos los días Sí, y no llevar un estilo de vida sedentario. Y eso se presenta de muchas formas.